Bueno, para mí es un placer tenerte, Álvaro, acá en el programa. No me gustan las categorías, pero te quiero sintetizar diciendo que sos la pluma más ácida del periodismo local y respetada. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy muy honrado por tu invitación. Bueno, Muchas y gracias. además el tema de esta noche es esto, 12 años del kirchnerismo, con muchas similitudes con los peores regímenes políticos aberrantes que hubo en la historia. ¿Qué nos pasó a los argentinos? ¿Por qué saboreamos esta prehistoria? Yo, de lo que escuchaba de tu editorial y de lo que escuchaba las ponencias de quienes estuvieron en el bloque anterior, quería rescatar, digamos, un par de cuestiones. En primer lugar, que si bien me parece que es correcto que no podemos liberar de responsabilidad a la ciudadanía por sus elecciones, me parece que hay responsabilidades que no se pueden coparticipar y me parece que en líneas generales mucho de lo que le pasó a la Argentina tiene que ver con la claudicación de sus élites, ¿no? Es decir, es como que una de las peores estigmatizaciones que sufren las clases más pobres de la Argentina es que en general ellas sí tienen la culpa de todo, ¿no? Y en realidad a nosotros nos vienen gobernando las élites, nos vienen gobernando a aquellos sectores de la sociedad económicamente mejor posicionados y que además han tenido la posibilidad de tener estudios universitarios, con lo cual la responsabilidad de ellos, digamos, en cuanto a élite, es mucho mayor que la de los ciudadanos comunes para que hayamos llegado a donde hemos llegado. Como segunda cuestión del análisis, advertir que lo que en líneas generales nos falta, digamos, a la hora de armar los diagnósticos, es advertir justamente que para que la democracia funcione, todo lo bien que debe funcionar, tiene que funcionar antes nuestro sistema constitucional. Porque a la democracia como tal, por su naturaleza, solamente le importan las mayorías. Y está bien que sea así porque es una democracia, digamos. Claro. Entonces, justamente cuando de las minorías se ocupa el constitucionalismo, de las minorías se ocupa, primero, la garantía del funcionamiento de los contrapesos y de los controles constitucionales, las garantías de funcionamiento de los poderes del Estado, y son estas las que le ponen desde adentro, institucional y sanamente, límites a las mayorías, pues la historia se jubila demostrando que las mayorías son circunstanciales. Entonces el constitucionalismo protege a las mayorías incluso de las mayorías. Ahora, si no funciona nuestra república, que está prevista justamente en nuestro sistema constitucional, lo que pasa es tener gobernantes que te dicen, bueno, si no te gusta la decisión que estoy tomando, arma un partido político y gáname las elecciones. Claro. Y entonces nos contestan en términos democráticos, sí, pero nos contestan en términos de una democracia que verdaderamente no está funcionando como tiene que funcionar, porque no hay un contrapeso que diga, no, yo no tengo que poner un partido y no tengo que ganar elecciones para que se entienda que esto es un atropello, que esto que se está haciendo no es verdaderamente lo que corresponde. Es decir, cuando no funciona el constitucionalismo, las mayorías creen que tienen la razón y el voto te da el poder, nada más, nada menos, pero no te dan la razón. No. Si podés ser una mayoría y equivocarte, digamos, sí, trágicamente, ¿no? Y además con permitime hacer una pequeña digresión ahí, te dan el poder transitoriamente, para que uno comprenda que lo que está haciendo es simplemente transitorio. Vos me hacés acordar a aquellos que dicen que las sociedades que mejor funcionan son las que conviven todos los días con Montesquieu y con Rousseau. Los Rousseau, ¿por qué? Por esta concepción de que hay una sociedad donde todos somos parte, donde existe la libertad y la igualdad. Por más que haya una mayoría, no dejo de perder mi individualidad, mi libertad y mi igualdad frente al otro, aunque haya como jerarquías para que se tomen las decisiones, ¿no? A lo que nosotros nos fue pasando a la vuelta de estos 12 años en los cuales justamente dejó de funcionar la República, fue que paulatinamente fuimos construyendo una
fuimos construyendo una realidad a la que en realidad ni siquiera miramos como una realidad institucional en nuestro país, fundamentalmente en nuestra provincia. Es decir, los últimos 12 años de exacerbación del maniqueísmo, de decir vos sos, si o vos estás a favor o estás en contra, o sos amigo o sos enemigo, o sos kirchnerista o sos gorila, golpista, vende patria, etcétera, etcétera, es que también se nos instalaron falsas dicotomías como esto es democracia o es dictadura. Bien. Y la verdad que hay mucho en el medio entre lo uno y lo otro que se fue gestando a la sombra de que no pudiéramos salir de esa falsa dicotomía. Es decir, uno levantaba la voz y decía, esto que se está haciendo no es democrático, y la respuesta era, bueno, ¿es una dictadura? No, bueno, la verdad que no, no es una dictadura. Ah, bueno, si no es una dictadura es democracia. No hay de qué quejar. Y la verdad es que no. La verdad es que lo que se nos gestó en el medio es la consolidación sustancialmente de un estado de excepción. Un estado en el cual la ley rige, pero no se aplica. Bien. Entonces tenemos una constitución que dice liciten, pero no se aplica, dicten una ley de régimen electoral y los partidos políticos, no se aplica, dicten una ley de cefalía, no se aplica, dicten una ley de voto electrónico, no se aplica. A ver, para ponerlo como síntesis final, al expresidente Carlos Menem le dictaron una sentencia de 7 años por el escándalo de la voladura del pueblo de Río Tercero para ocultar la triangulación de armas entre Croacia y Ecuador, ¿sí? Pero el expresidente sigue ejerciendo sus funciones como senador de la Nación. Sí. Eso es el estado de excepción. Hay condena, pero no hay castigo. No hay castigo. Es muy interesante lo que vos decís, porque en aquellos regímenes que yo decía a los cuales se asimiló el kirchnerismo es esto, hay un solo líder y un solo poder, por lo tanto la división de poderes queda relegado, y por lo tanto la voluntad del líder está por encima de la ley, y por lo tanto la voluntad del líder es el que construye la historia, no es que la construimos toda la historia en esta diversidad que enriquece la democracia. Entonces, a mí lo que me parece que lo que tenemos que plantear es esto, cómo convivimos con estas mayorías y cuál es la actitud que tenemos que tener cada uno de nosotros. Ahí está de nuevo la cuestión de lo que tiene que ver con la claudicación de nuestras élites, ¿no? Porque, claro, hubo una exacerbación del presidencialismo y, como describís perfectamente, ¿no?, esta cuestión que de determinar que la voluntad del líder de un proyecto político es la voluntad del pueblo, ¿no? Pero esto ocurrió también porque a las otras dos élites, que son los otros dos poderes del Estado, esto les cayó cómodo. Nosotros apuntamos siempre hacia los poderes legislativos porque, en líneas generales, ahí se cometen excesos que son verdaderamente tremendos. Nosotros pudimos retratar, digamos, porque alguien se ocupó de filmarlo y después de tomarle fotos, el tema de cómo en Tucumán salían 200 millones de pesos en valija de un banco sacados de la cuenta de la legislatura. Perfecto, ahí está. Ahora, no es solamente el Poder Legislativo en el que incurren estos excesos. El Poder Legislativo destina para sus gastos sociales un número, alrededor de 570, 600 millones de pesos, mientras que en el Poder Ejecutivo la Secretaría General de la Gobernación maneja para subsidios más plata que la que maneja la legislatura. Y a la legislatura la manejan 49 miembros electos por el pueblo, y la Secretaría General de la Gobernación la maneja un funcionario designado por decreto simple del gobernador, en definitiva la maneja el gobernador, la maneja solamente uno. Y después está el tema del Poder Judicial, donde los jueces nos dicen que ellos no van a pagar impuesto a las ganancias. Y el impuesto a las ganancias no es un impuesto creado para los jueces, es un impuesto que pagamos todos los trabajadores que tenemos un salario medio. Entonces, ¿qué nos están diciendo los jueces? Los jueces nos están diciendo que ellos no son ciudadanos, porque ellos no son iguales ante la ley. Sí, es una nobleza de facto, ¿no? Pero, a ver, ellos no van a pagar impuestos a las ganancias, se van a diferencia del resto. Se jubilan con el 82% móvil, a diferencia del resto.
tienen cargos vitalicios, a diferencia del resto, y en algunos casos esos cargos no solo son vitalicios, sino que son hereditarios, a diferencia del resto. Entonces, esto también ha estado incubándose en nuestro estado de excepción. Y entonces, la pregunta de nuevo es, ¿esto es solo responsabilidad de la ciudadanía? No, no la podemos liberar a la ciudadanía de su responsabilidad, porque algo de responsabilidad tiene, pero en realidad la mayor responsabilidad es la de las élites. Bien, también dijiste algo que me parece interesante, esto de las categorizaciones. El que gana representa al sistema, el que pierde es el antisistema. El que está conmigo cuando gobierno y gané las elecciones representa al pueblo. El que me critica está en contra del pueblo. Fue difícil convivir, a vos te costó, porque vos cada vez que tenías que escribir, había gente que te criticaba y además si alguien te podía agredir, te lo agredía, y yo fui destratado y todos los que decíamos, teníamos una voz de disidencia, no la pasamos bien, porque por este esquema. Justamente, a la vuelta de esto pasaron dos cosas. En primer lugar, cierta falta de educación democrática para advertir que lo que en general manifestamos son opiniones y no verdades. Y las opiniones no están regidas por el valor de verdadero o falso, ¿sí? Es decir, a mí me puede parecer que algo es conveniente y a otro le puede parecer que no, y la verdad es que solamente estamos opinando, digamos, las opiniones en todo caso pueden ser honestas intelectualmente o deshonestas intelectualmente. O sea, yo puedo estar fingiendo una opinión o no, pero son solamente opiniones. El problema es que cuando la democracia justamente se queda sin los contrapesos que brinda el sistema constitucional, hay quienes creen que en realidad no están opinando, sino que están diciendo verdades. Y consecuentemente, si vos opinás distinto, creen que los estás tratando de mentirosos. Entonces, en primer lugar, nos falta una mayor cultura democrática respecto al valor de opinar. Y en segundo lugar, bueno, lo que nos pasó es que en este esquema de poderes salvajes en los que nosotros caímos, justamente a lo que se propende es a la validación de aquel que ciegamente confirma y a la demonización de aquel que informadamente disiente. ¿No? Entonces, lo que vos decías, che, a mí me parece que esto no está bien, y la respuesta no era contestarte, a mí me parece que está bien por estos otros motivos. La respuesta que nos daban eran, vos sos un gorila. Sí, la descalificación. Sos un cipayo, sos un vendepatria, digamos. Sí. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que... Yo lo que les digo a mis alumnos es esto, que es un periodista o que es un medio de comunicación. Es una de las múltiples formas que hay de ver las cosas y de analizarlas. No es una verdad absoluta sobre las demás. Esto es lo que vos están planteando. Además, digamos, no sé, el problema esencialmente, digamos, en los gobiernos a los que nosotros hemos estado, digamos, ciertamente expuestos, digamos, durante los últimos 12 años, tanto en el orden nacional como en el orden provincial, tuvo que ver efectivamente ¿no? con esta cuestión, con la cuestión de la descalificación. Y entonces en la descalificación sistemática lo que se perdió es el debate como un derecho público. Como un derecho público. Claro, entonces la respuesta eran... esto a mí me hace acordar a épocas muy serias, digamos, del país, en la que se afirmaba que ningún argentino de bien, que quisiera el bien para la Argentina, podía ser otra cosa que un adherente a cierto partido, un adherente a cierta ideología, ¿no? Sí. Me parece que justamente la democracia es un gobierno consentido, un gobierno justamente que consensua las opiniones más diversas. Si no, ¿cómo salimos? Claro. Bueno, apostemos a que el enriquecimiento que tiene la diversidad y esto de que la misericordia de Dios pone verdades dispersas en toda la sociedad pueda ayudarnos a reconstruir la República y a cuidar la democracia. Ojalá que sí. Álvaro, fue un gusto. El gusto es mío. Muchas gracias.